Bien, llegamos al final del ciclo sobre la boda imperial con una conferencia que obviamente no puede faltar. Hemos hablado de cosas de Sevilla y la boda imperial, pues lógicamente la referencia americana, para la cual tenemos aquí a Pablo Emilio Pérez Mayaina, por proximidad académico numerario y también catedrático emérito de la Facultad de Geografía e Historia de nuestra ciudad, que nos va a hablar de un elemento de un aspecto que aparentemente puede que no esté conectado, pero que, como ya verán ustedes, pues sí está conectado, que es el viaje de la llamada primera vuelta al mundo, el viaje de Magallanes Elcano, ya que ese viaje pues, tuvo sus consecuencias, tuvo una serie de episodios posteriores que llegan precisamente hasta la boda, incluso hasta supera la boda, porque también todavía en el 27, incluso hasta el 29, que el 29 cuando ya todo se soluciona. Creo que la persona más adecuada para que nos hable de este tema, por su larga trayectoria como investigador del mundo del mar, de las relaciones entre la península ibérica, en Castilla y América. Yo creo que se conoce la vida de todos y milagro de todos los sectores sociales que participaron de esa expedición, desde los capitanes generales de armada hasta el último grumete o el último marinero, dada la cantidad de trabajo y de investigación que acumula en estos años sobre ese mundo del mar, sobre los tráficos marítimos, etcétera, etcétera. Entonces creo que es la persona buena y además ya también con su gran obra reciente, gran obra reciente, no gran obra, que es en su estudio sobre las atarazanas de Sevilla. Creo, una vez más, creo que es una persona que puede aportar bastante sobre estos temas y por tanto les dejo con él para que nos ilustre sobre este viaje inicial de Magallanes y Elcano. Pues muchas gracias, Antonio, por la presentación siempre tan cariñosa y muchas gracias a ustedes por compartir esta tarde conmigo, una tarde donde además me han dicho que juega el Sevilla Club de Fútbol, lo cual amerita mucho más la presencia de ustedes aquí esta tarde, ¿no? Entonces, pues efectivamente yo les voy a hablar de un tema que aparentemente no está relacionado con la boda del emperador, pero sí que lo está de alguna manera. Vamos a hablar de la realización del viaje, pero miren ustedes, no lo voy a hacer por acontecimiento, es decir, no les voy a contar el viaje. El viaje es bastante conocido, se han dado también muchas conferencias y se han escrito muchas cosas sobre él. Yo no les voy a hablar de los acontecimientos, aunque evidentemente nos referiremos a ello. Yo les resumo aquí estos acontecimientos por si alguien no los conoce, ¿no? El viaje de Magallanes Elcano, que fue la primera circunvalación, pues se inicia cuando un hidalgo portugués, Fernando de Magallanes, que estaba desengañado con su rey, el rey de Portugal, pues se va a Castilla y le propone a Carlos, todavía no era Carlos V, todavía era solo Carlos I, le propone el mismo plan que Colón, es decir, llegar a Oriente navegando hacia Occidente. Era el mismo plan de Colón, pero es que el plan de Colón no se había podido realizar, porque Colón se había enfrentado con la gran barrera que significa el continente americano. Entonces, 30 años después, más de 30 años después, Magallanes propone el plan de Colón, es decir, llegar a Oriente, navegando hacia Occidente y encontrando un paso a través de la gran masa que era el continente americano. Carlos acepta el plan, arriesga 5 barcos, 250 hombres, un 2% de las rentas reales, salen en 1519 de Sevilla estos barcos hacia las Molucas. Las Molucas era el lugar donde se producía el clavo de olor, que era la especia más rica y más valiosa de todas, más que la pimienta, más que la nuez moscada. Era lo que más valor tenía en el mercado entonces. Y era el único sitio donde se producía, en las Molucas. Así que van a por ellas. Cuando llegan por fin en la expedición, llegan a aquellas islas, ya llegan solamente 2 barcos, Magallanes había muerto. Magallanes se ensalza en una serie de conflictos en Filipinas y lo matan. Bueno, después los 2 barcos cargados vuelven a Sevilla, uno de ellos intenta volver por el Pacífico, no lo consigue, y el único barco, la Victoria, que intenta volver por el Cabo de Buena Esperanza, ese sí lo consigue. Y después de 3 años de navegación, lo mismo que se supone que se tardará en ir a Marte y volver,
llega a Sevilla. Al regresar, la carga que tiene el barco pues da para pagar toda la expedición. Por eso valía tanto las especias que iban a buscar, en este caso el clavo. Pero son conscientes al regresar que más importante que las especias es que han dado la vuelta al mundo. Eso es lo que importa, ¿no? Pero ese llegar a las Molucas de Castilla enfrenta a Castilla con Portugal. Ahí está el problema. Dentro de las bodas del emperador, dentro de las relaciones entre Castilla y Portugal, había un elemento de problema, de conflicto entre los reyes de ambos reinos, que era la posesión de las Molucas. Y claro, cuando llega el cano a las Molucas y vuelve de ellas, pues resulta que Portugal pues, está a punto de entrar en guerra con Castilla. Hay unos encuentros en Badajoz y en el Badajoz del Baix, 1524, no llegan a ninguna solución. Hay un consejero de Indias que dice, mejor que andar con silogismos, resolver la cuestión a cañonazos, dice Pedro Martín de Anglería. La guerra estuvo a punto de ensalzar a las dos potencias. ¿Qué es lo que pasa? Que precisamente la boda del emperador de 1526 termina con estos conflictos. Hace que los últimos navegantes de esta expedición, que habían sido presos por los portugueses y estaban en cárceles portuguesas, fueran devueltos a Castilla. Así que la boda del emperador hace que estos, yo iba a decir los últimos de Filipinas, los primeros de Filipinas sean devueltos a España. Y hace también que el problema se resuelva con un tratado, en 1519, el Tratado de Zaragoza. Todo esto gracias a la boda del emperador. Así que la boda del emperador soluciona el problema de las Molucas. Nosotros vamos a ver, antes de que se solucione el problema, vamos a ver este viaje, pero insisto, estos son los acontecimientos básicamente. Yo le voy a contar el viaje por sentimientos. Hemos dicho que hay una expedición de 250 hombres durante 3 años. ¿Qué sintieron estas gentes? ¿Cómo vieron el viaje? ¿Cómo lo sufrieron? ¿Cómo lo gozaron? Vamos a ver eso insisto, por sentimiento. ¿Y por qué por sentimiento? Hay una frase de un historiador que a mí me gusta mucho, que es Mark Bloch. Este pobre historiador, digo pobre porque lo fusilaron los alemanes en la Segunda Guerra Mundial, era un gran historiador. Y dice una frase que yo siempre repito y que a mí me gusta y espero que comprendan. La historia quiere captar a los hombres. Quien no lo logre nunca será, en el mejor de los casos, sino un obrero manual de la erudición. Y aquí viene, el buen historiador se parece al ogro de la leyenda. Ahí donde olfatea carne humana, ahí sabe que está su presa. Vamos a olfatear carne humana aquí, para saber que ahí está nuestra presa, ¿no? ¿Y qué sentimientos? Pues lo vamos a ver a través de textos de los protagonistas, y a través de imágenes que son fuentes, porque son de la época, no son simplemente para ilustrar, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la representación de un monstruo marino en un libro francés del siglo XVI, el mismo siglo de la expedición de Magallanes Elcano. Ya ven ustedes, en el mar se creía que había monstruos. Y esta ilustración de una serpiente marina devorando a un marinero es el mayor tratado de monstruos que existió en Europa en el siglo XVI, a mediados del siglo XVI, en 1555, un obispo, un hombre muy culto, un obispo, Olaf Magnus, que era obispo de Uppsala, escribió en Roma un tratado sobre los monstruos marinos que existían. Él decía que en los mares del norte, en los mares muy al norte, donde no se navegaba mucho, existían estos monstruos. Entonces había miedo. Este mapa es el mapa llamado Atlas Miller. Miller era uno de sus propietarios, pero este mapa lo hicieron los 3 grandes cartógrafos portugueses de la época. Lopo Homem y Jorge y Pedro Reinel, los grandes cartógrafos portugueses, en 1519, el mismo año que sale la expedición de Magallanes, hacen este magnífico mapa mundi donde aparecen todas las maravillas de Oriente. O sea, la India, tenemos aquí en el centro, Arabia, pero también hay aquí una cartela abajo, no sé si se fijan, esta cartelita de aquí abajo, que no funciona el puntero, no sé cómo habría que llamarlo. Abajo hay una cartela, esta, que dice lápiz Herculius. Esto significa, aquí se genera la piedra de Hércules. La piedra de Hércules es una piedra magnética. Y los buques que tienen clavos son detenidos, porque se suponía que la piedra chupaba los clavos, desencuadernaba las naves y las hundía. Y además, en la isla había antropófagos que se comían a la gente. Total,
que ir por aquí no era fácil. Con estas piedras de Hércules, esto daba miedo, como es natural, ¿no? En la Sevilla de 1519 no fue fácil encontrar tripulante. Esta es la imagen más antigua que hay del puerto de Sevilla. Es una imagen preciosa. Cuando ustedes vayan a la iglesia de Santana, a la derecha está en el altar, se encuentra esta imagen de Santa Justa y Rufino, no se ven aquí, pero en el centro está la imagen de Sevilla hacia 1515, 1500, en la época de Magallanes, ¿no? Tenemos la catedral, la Giralda, todavía no tiene la terminal renacentista, la Torre del Oro, el ingenio, que es esa máquina que tenemos ahí, esa rueda, era la única grúa que había, las atarazanas, las ven ustedes aquí a la izquierda, son grandes portalones, el puente de barcas, que ya existía. Esta era la Sevilla de la época. Pues aquí la gente tenía miedo de apuntarse a la expedición. Y un texto, porque vamos a emplear, insisto, imágenes y textos contemporáneos, ¿no? Un texto de los oficiales de la Casa de la Contratación al Rey decía que Magallanes tuvo que coger extranjeros porque gente local no se apuntaba. Y en cuanto a lo que Su Alteza manda, que en la dicha armada no vayan ningunos hombres de mar portugueses, ya era bastante con el capitán, que era portugués, no quería la corona española que hubiera demasiados portugueses. Y en cuanto a lo que manda, que no vayan más portugueses, Magallanes los recibió, como hizo otros muchos extranjeros de estos reinos. Conviene saber venecianos, griegos, bretones, franceses, alemanes y noveses, porque al tiempo que los tomó no se hallaba gente para la dicha armada de naturales de estos reinos, habiendo hecho pregonar en Málaga, en Cádiz y en todos los condados y en Huelva. Y en esta ciudad de Sevilla el sueldo que Su Alteza les manda dar. A pesar de que les ofrecían varias pagas de adelanto, la gente no se apuntaba. ¿Por qué? Porque tenía miedo. Es que eran más miedosos los españoles que los genoveses, los griegos, los bretones. No, no es exactamente eso. Es que en esta época en España había muchos sitios a los que ir, no tan peligrosos como dar la vuelta al mundo, o como ir hasta las Molucas. Aquí tenemos un mapa del siglo XVI, muy bonito, de Thomas de Brie, que es un hugonote francés que publicó una serie de imágenes muy importantes sobre la corona española y sobre la época de la conquista española en América, que muestra aquí en Panamá, ven ustedes que pone ahí la Castilla del Oro. Castilla del Oro. A Panamá se le llamaba la Castilla del Oro, y aquí tienen ustedes barras de oro sacadas de un naufragio. Lo que se decía entonces tejos de oro, tejos. A la gente le parecía que esto tenía forma de tejas, ¿no? Conocen la frase, ¿no? Que tiro los tejos, ¿no? Tiro los tejos es poner a los pies del amado o de la amada pues una serie de tejos de oro, es decir, ofrecerle las mayores riquezas del mundo, ¿no? Bueno, pues a Castilla del Oro en esa época se estaba preparando una expedición a Castilla del Oro donde se esperaban los españoles a hacerse ricos fácilmente, no sin tener que llegar al otro extremo del mundo. Así que por todas esas razones, pues los españoles no se apuntaban. ¿Y qué hacía vencer el miedo? Pues cada uno tenía sus razones, ¿no? Magallanes, aquí tenemos el retrato que posiblemente refleja, no es contemporáneo, es de varias décadas después, pero es quizás la única imagen verdadera de Magallanes, ¿no? Esta es la galería de los Uffizi en Florencia. Este hombre era un hombre que estaba, tenía heridas en el cuerpo, porque era cojo, le habían dado un arcabuzazo en una pierna, y en el alma, porque no se sentía bien tratado. Él pidió aumento de sueldo al rey, no se lo dieron, y estaba, pues él quería ser señor de vasallos, quería ser no un hidalgo cualquiera, quería tener un territorio y tener vasallos a su servicio. Y en las capitulaciones, aquí tiene usted la firma de Fernando de Magallanes, o de Magallanes, en las capitulaciones con el rey, en el acuerdo con el rey, hace constar que él quiere 2 islas para él, la que se descubra, llena de vasallos. Y eso le hace vencer el miedo, claro que sí. Tenemos a Juan Sebastián Elcano. La firma es original, es la imagen, no, la imagen es de Zuloaga, pero es que del Cano no hay ninguna imagen. Y ya que ponemos una imagen que no es, vamos a poner una buena, de Zuloaga al fin y al cabo, es un buen pintor. Bueno, pues Juan Sebastián Elcano era un maestre sin barco. Es un maestro era el dueño de los barcos, el dueño del barco que iba a bordo. Los capitanes eran solo los barcos militares, el maestro. Bueno, pues Elcano había hecho muy malos negocios y había perdido su barco, había tenido que venderlo a unos italianos, y eso era delito. Vender un barco extranjero era delito. Entonces él se ocultó en la expedición y además quería conseguir dinero para tener otro barco, que es un maestre sin barco. Nada.
Tenemos otras personas, el famoso Pigafetta. Pigafetta fue el gran cronista. Hay más cronistas, pero este es el más conocido, italiano. Pigafetta también tenía su interés. Él quería ser, después de conocer el mundo, meterse a consejero de los monarcas, de un monarca importante, ser consejero áulico y ofrecerse como hombre con experiencia. Y por eso se apuntó a ver el mundo. O, por ejemplo, el mayor de los pilotos, el hombre más instruido en navegación que fue en el viaje era Andrés de San Martín. Tenemos la firma. Andrés de San Martín, que era un gran piloto, pero había hecho un pequeño desfalco a la Casa de la Contratación. Fue ayudante del tesorero de la Casa de la Contratación y unas cuentas no cuadraron. Y al no cuadrar las cuentas, él debía de responder ese dinero. Y a cambio de que le perdonaran la deuda, se apuntó en la expedición. Así que todos tenían un pequeño incentivo para vencer el miedo. Y todo el resto de la expedición lo que quería era hacerse ricos, ese era el deseo común. Hacerse ricos. Esta imagen es muy interesante. Es una imagen del siglo XV que muestra el viaje de Marco Polo. Está ilustrando un libro de Marco Polo que recibió Jean de France, que era el duque de Berry, uno de los grandes nobles de Francia, que le regalaron este magnífico libro ilustrado del viaje de Marco Polo. Ven ustedes cómo se pensaba que ahí en Oriente los rubíes y las esmeraldas y las piedras preciosas se recolectaban como si fueran setas. Ustedes se están dando hacerse rico en Oriente, eso era a lo que todos decían vencer el miedo. Por eso lo decían. O llegar a las especias, que esta es una ilustración del mismo libro, que muestra a un europeo recibiendo pimienta. El clavo valía ya mucho más que la pimienta, porque la pimienta había venido tanta pimienta a Europa que había bajado de precio, por la ley de la oferta y la demanda. Así que hacerse rico, fíjense lo siguiente, fíjense lo que dice Ginés de Mafra. Ginés de Mafra es un cronista que a mí me gusta mucho, no es tan conocido como Pigafetta. Ginés de Mafra era de Jerez, aunque de ascendencia portuguesa, y este hombre volvió en la nave que no trajo el carro, sino la otra, la que intentó volver por el Pacífico. Este estuvo preso hasta que se casó el emperador con Isabel de Portugal, ¿no? Entonces no tuvieron los portugueses presos porque lo cogieron prisionero a la vuelta. Y este Ginés de Mafra es un hombre que cuenta las cosas con mucho realismo y dice: estamos en el momento en que los dos barcos supervivientes de la expedición, los otros tres se han perdido, uno lo ha quemado, en fin, llegan a las Molucas por fin. Ha llegado la nao Victoria y la nao Trinidad, las dos han llegado. Y están cargando ya, por fin, el clavo. Dice, la capitana, la nao Trinidad, cargó para su majestad 1.200 quintales de clavo. Y para la gente, 200. La otra nao, que se llamaba Victoria, cargó 800 quintales para su majestad y 200 para la gente. ¿Qué significa esto de para su majestad y para la gente? Porque en estos viajes, para enganchar a los tripulantes, se les ofrecía una parte de la carga. Es decir, hacerlos copartícipes del negocio, del gran negocio de las especias. Es lo que se llaman las quintaladas, ¿no? Entonces, si se fijan, es el 20% para la gente, ¿no? 1.200 y 800 son 2.000, el 20% pues tenemos 400 quintales para la gente. Por eso iban también los marineros, por esas especias. Otro texto, de este caso, es de Pigafetta. Y como cada marinero quería llevarse a España su carga de especias, muchos cambiaron la capa, los zapatos, la camisa, por clavo. Ahí se vendía todo, por tal de que le dieran clavo. Y Ginés de Mafra de nuevo. Y luego comenzaron a entender a encargar las naos y asignaron precio en la tierra con el rey de ella, que se llamaba Almanzor. Eran ya musulmanes, por eso le llaman Almanzor al rey. De Tidore. Tidore era la isla de las Molucas donde había llegado. Este se obligó a cargar ambas naos de clavo y a dar cada bajar, que es peso de la tierra, que serán como 5 quintales o más de Castilla, por cosas que compradas en Castilla no costaban 3 ducados. Es decir, esta es una imagen de Sevilla de 1540, del libro de Pedro de Medina. También es una imagen bastante antigua, ¿no? Y fíjense la proporción que hemos dicho. En las Molucas, un bajar, que eran 5 quintales, costaban 3 ducados. En Sevilla, esos 5 quintales los vendieron por 210 ducados. 70 veces más. Casi un 7.000% de ventaja. Este era el verdadero viento que impulsaba las velas de las expediciones a las Molucas. Estos porcentajes enormes de beneficio, ¿no?
Así que con dinero el miedo se sobrellevaba. Pero bueno, llegar a la Curuca costó mucho sufrimiento, ¿no? Esta no es una imagen del siglo XVI, es una imagen de Turner, que es un gran pintor inglés que a mí me gusta mucho, ¿no? La tempestad, el mar, ¿no? Por eso lo he puesto. Y aquí tenemos a dos marineros, sí de la época, están pintadas por Christoph Baylis, que vino precisamente a la boda del emperador. Es un dibujante alemán que hizo una colección de dibujos de los sevillanos de la época. El códice está en Alemania, en Austria, perdón. Bueno, pues aquí tenemos a dos marineros jalando un cabo, jalando del cabo, no con las manos, porque si no se las destrozan, sino con un arnés y esta pequeña guindaleza o cuerda más pequeña, que se ata a un trozo de cuero y se tira con todo el cuerpo. Pues claro, un esfuerzo tremendo navegar 3 años, ¿no? Porque además hay que sufrir agua, hay que sufrir viento, hay que sufrir de todo. Sangre, sudor y lágrimas. Esta frase dicen que la dijo Churchill, aunque Churchill se le atribuye muchas frases que nunca dijo. Esta parece que sí la dijo, pero la frase es realmente de Lord Byron, el original. Parece el primero que dijo que para conseguir cosas importantes había que sufrir sangre, sudor y lágrimas. Fíjense lo que el propio Elcano, cuando llegan, le pide al emperador: suplico a vuestra majestad, por los muchos trabajos, sudores, hambre, sed, frío y calor que esta gente ha padecido en servicio de vuestra majestad, les haga merced de la cuarta y la veintena de sus efectos de lo que consigo traer. Le pide que no paguen impuestos. Ahora que estamos en época de la renta, ¿verdad? Porque hemos traído el dinero, pero encima nos van a quitar ahora el tanto por ciento de impuestos, pues no. ¿Por qué? Porque hemos pasado frío, sangre, calor, sudor, lágrimas, porque hemos pasado de todo para llegar aquí, ¿no? Porque fíjense, pasar el Pacífico, ¿pero qué significa pasar el Pacífico? El Pacífico es el océano más grande del mundo. El Pacífico tiene 162 millones de kilómetros cuadrados. 162 millones. España tiene medio millón. Asia, que es el continente más grande, tiene 44 millones. No 162, 44. América, 42. Es decir, en el Pacífico caben todos los continentes emergidos juntos. Es una inmensa masa de agua, tremenda. Y aquí 3 barquitos lo intentan pasar. Habían perdido ya 2. Uno desertó antes del estrecho de Bering y otro se perdió intentando pescar. Quedan 3 barcos. Uno de los 3 lo quemaron porque ya no tenían gente. Y quedaron los 2 últimos del final, ¿no? Pasar esto fue una cosa horrible. Este texto de Pigafetta es muy conocido, pero a pesar de que sea conocido, es muy ilustrativo. Tardaron 3 meses y 20 días en recorrer el mar, ¿no? Llegar por fin a las Islas Marianas. Durante estos 3 meses y 20 días recorrimos 4.000 leguas, poco más o menos, son unos 22.000 kilómetros. El Ecuador tiene 40.000, es decir, que ya llegaron al sitio más lejano que podían llegar, 22.000 kilómetros, en el mar que llamamos Pacífico. El bizcocho era el alimento básico del marino, que no es algo dulce, sino algo que está cocido 2 veces, bis coctus, o 3 veces o 4 veces. Cuanto más largo era el viaje, más se cocía el bizcocho para que no tuviera humedad y se conservase más tiempo. En Sevilla había muchos hornos de bizcocho y la costumbre de tomar regaña viene de ahí, de los hornos de bizcocho que había en Sevilla, y esa costumbre de tomar pan sin humedad. El bizcocho que comimos no era ya pan, sino un polvo mezclado con gusano que habían devorado toda la sustancia y tenía un hedor insoportable por estar empapado en orines de rata. Vamos a ver si coge también el antavirus. De todo. En orines de rata. El agua que nos vivíamos obligados a beber era igualmente pútrida y hedionda. Para no morir de hambre llegamos al terrible trance de comer pedazos de cuero con el que se había recubierto el palo mayor. Había que remojarlo en el mar durante 4 o 5 días y enseguida lo cocíamos y lo comíamos. Frecuentemente quedó reducida nuestra alimentación a serrín de madera como única comida. Pues hasta las ratas, tan repugnantes al hombre, llegaron a ser un manjar tan caro que se acababan cada uno a medio ducado. Esto es el texto de Pigafetta, ¿no? Pero en fin, aparte de sangre, sudor y lágrimas, dentro de la tripulación también hubo resquemores, celos entre unos y otros, violencias, incluso hasta la muerte, entre unos y otros. Tanta gente metida en barcos tan chicos durante tanto tiempo, ¿no? Esta es una imagen de la nao Victoria, de la reproducción de la nao Victoria,
Yo pertenezco a la Fundación Nueva Victoria, que mantiene varios barcos de época, y está saliendo por el Guadalquivir arriba, ¿no? Y en esta nave, insisto, hubo todo tipo de tensiones entre ellos. Y uno de los causantes fue este personaje. Este era el obispo Juan Rodríguez de Fonseca. Juan Rodríguez de Fonseca era en tiempo de los Reyes Católicos, antes de la creación del Consejo de India en 1524, era una especie de ministro sin cartera, era el mandamás. Era un obispo que no se dedicaba realmente a la clerecía, sino se dedicaba a realizar expediciones, como decía el padre de las casas, ¿no? Y este hombre impone a un pariente suyo, hay quien dice que era un hijo natural, no pariente solo, que era Juan de Cartagena, como conjunta persona el capitán general. Conjunta persona, el capitán general era Magallanes. Y se le pone al lado una conjunta persona y decía Magallanes, ¿y esto qué es? Lo dice exactamente. ¿Qué significa? Pues significa que cualquier decisión que tomara Magallanes la tenía que consultar con Juan de Cartagena. Eso ya creó una dicotomía, creó una doble cabeza en la expedición que produjo una gran cantidad de problemas, ¿no?, entre los miembros de la expedición. Magallanes y Cartagena chocaban por todo. Cartagena pensaba que además Magallanes podía mandar la expedición y venderla a los portugueses. Hicieron una ruta al principio muy pegada a África, que no era la ruta natural, y pensaba, insisto, Cartagena, que eso tenía truco, que ahí iba a ver pasar algo, ¿no? Y empezaron antipatías, desavenencias, que cuando llegó el momento de atravesar las calmas dentro de aquí, el momento en que tiene que pasar hacia América, hacia el Brasil, esa es una zona de calmas, no era una buena ruta inicialmente, pero bueno. Y cuando las calmas son tremendas en los barcos, de vela, no hay viento. Las velas caen flácidas, hace calor, no se mueve una hoja. Eso provoca que la gente se vuelva todavía más histérica, ¿no? Y unos se enfaden con otros. Y así las pequeñas diferencias se convierten en montañas de rencor. Y una noche, cuando anochecía, siempre estaban obligados los demás barcos de la flota a acercarse a la capitana y salvar al capitán general para que le diera además el santo y seña. Se acercaba el capitán del otro barco y decía algo parecido a esto: salva, salva, señor capitán general, buena noche, buena guardia, buena compañía. Y a continuación había que seguir el farol de la capitana, todos detrás. Bueno, pues cuando llegó una noche, se acercó el barco de Juan de Cartagena a Magallanes y no lo saludó. Lo saludó un grumete. Y no le dijo además capitán general, le dijo solo capitán. Total, que Cartagena acabó preso en un barco. Se acabó, Magallanes se cansó y lo encarceló en uno de los barcos, ¿no? Así que aquí tenemos una diferencia importante, ¿no? Y las diferencias aumentaron todavía. La expedición siguió hacia el sur, buscando el estrecho, y en un determinado momento, cuando llevan ya 8 meses fuera de casa, tienen que invernar en el puerto de San Julián, en la Patagonia. Tienen que pasar allí el invierno austral. No sabían que estaban apenas a 300 kilómetros de la entrada del estrecho. 300 kilómetros son 2 días de navegación, pero no lo sabían. Y tienen que invernar en el puerto de San Julián, que es un sitio donde, insisto, hace frío y los alimentos hay que racionarlos, porque posiblemente estén más tiempo allí del que espera, y allí las tensiones. Esta es una imagen del puerto de San Julián. Allí hay una reproducción no muy buena de la Nueva Victoria, pero en fin, y vean ustedes en el invierno que es un sitio frío, desabrido, donde empiezan a pasar hambre. Y el hambre es muy mala consejera para todo. Total, que hay una rebelión. Varios capitanes, Juan de Cartagena está preso, pero la revuelta la dirige otro capitán, Gaspar de Quesada, capitán del barco donde iba el Cano. El Cano iba de segundo de a bordo de Quesada en la nao Concepción. Así que el Cano participa de lleno en la rebelión, ¿no? La rebelión es sofocada por Gonzalo Gómez de Espinosa, un personaje muy importante, porque es que Gómez de Espinosa acabó de capitán general al final cuando murió Magallanes, e intentó volver por el Pacífico y no volvió. Gonzalo Gómez de Espinosa acabó preso de los portugueses y la boda del emperador acabó salvando a Gómez de Espinosa, que fue liberado por fin una vez que el emperador Carlos se casó con Isabel de Portugal, ¿no? Pues Gómez de Espinosa, que era un hombre muy decidido, muy echado para adelante, mata a uno de los que se habían rebelado y consigue volver a que Magallanes consiga de nuevo el mando. Y entonces Magallanes
quiere matar a más de 40 hombres, entre ellos el Cano. Dice Ginés de Mafra, mandaba Magallanes a ahorcar a 40 hombres, de los más honrados y amigos de los capitanes muertos, porque a uno de los capitanes que no muere en la refriega, después Magallanes le manda a cortar la cabeza. A Paz de Quesada le corta la cabeza. Y a Juan de Cartagena no se atreve, pero lo deja perdido en una de las islas de la Patagonia, y ya nunca más se supo de él. A los más honrados amigos de los capitanes muertos, y entre ellos a un hidalgo que después tuvo su mismo cargo, se refiere al cargo. El Magallanes. Esta crueldad no consintieron las demás gente de la Armada. Claro, si mata a 40 se queda sin gente. Y por eso se salvó el Cano. Pero el Cano desde ese momento queda en perfil bajo, sin moverse, sin hacer nada, hasta que muere Magallanes. Bien, otro sentimiento, no tan violento, ¿no? Esta gente, aparte de enfrentarse, pues tienen dudas, ansiedades, tristezas, insisto, sentimientos no tan notorios, pero que también la duda corroe, ¿verdad? Todos sabemos, cuando estamos en un momento de algo importante y tenemos que tomar una decisión, esa duda a veces es peor que ninguna otra cosa. Aquí tenemos un mapa, como ven, muy bonito, de hermosos colores. Es un mapa del Atlas de Bajo Dourado, un mapa portugués del siglo XVI que muestra el estrecho de Magallanes. Aquí el estrecho de Magallanes parece muy rectilíneo, pero no es así. El estrecho de Magallanes son 550 kilómetros de estrecho, como desde aquí a Madrid, de estrecho. Miren una cosa, Colón tardó 1 mes, 36 días, un poquito más de 1 mes, en cruzar el Atlántico desde Canarias a las Bahamas. Magallanes tardó 38 días, 2 días más, en cruzar el estrecho de Magallanes, solo en cruzar el estrecho de Magallanes. 2 días más que Colón. Este es realmente el estrecho de Magallanes, una serie de recovecos, aparte de la distancia, una serie de recovecos difíciles. Y aquí la duda es, ¿será este el estrecho? ¿Será este el paso? Durante 550 kilómetros no estaban seguros de que iban por ahí, pero no sabían seguros si iban bien. Y dice Ginés de Mafra, aquí estaba Magallanes muy pensativo, a ratos alegre, a ratos triste, porque cuando le parecía que aquel era estrecho, que el estrecho que él había prometido, alegrábase tanto que decía cosas de placer. Luego tornaba triste, si por alguna imaginación le parecía no era aquel. Al final determinóse seguir aquella obra hasta el final. ¿Será o no será? ¿Estamos bien? ¿Vamos mal? Otra duda que les corroyó también mucho. Llegan por fin al paraíso de las Molucas. Todo verde, todo... Aquí están las riquezas. Pero algunos, cuando llegaron a las Molucas, dudaban si volver. Y lo van a embarcar de vuelta. Dudaban. ¿Nos quedamos aquí o intentamos volver a España? Hubo algunos tripulantes, dice Pigafetta, de la nao Victoria, sin embargo, que prefirieron quedarse en las Islas Malucco mejor que volver a España, ya por temor de que el navío no resistiese este largo viaje, ya porque el recuerdo de los que sufrieron antes de llegar a las Malucco les amedrantase, pensando que morirían de hambre en medio del océano. La duda, ¿volvemos? ¿No volvemos? ¿Qué hacemos? Algunos deciden quedarse. Y la duda a veces se despeja, ¿no? Pero eso no impide la tristeza. Hablamos de dudas, tristezas. Aquí tenemos a los tripulantes de la nao Victorias en una verga despidiéndose, ¿no? Y es una nave embarcada, porque cuando las dos naves, las que quedaban, la Victoria y la Trinidad, están cargadas ya de especias, a la nao Trinidad se le descubre una vía de agua, muy importante. La nao no puede seguir, hay que repararla durante meses. Y estaba soplando el monzón son unos vientos que en una época del año soplan en una dirección y en otra época en la dirección contraria. Había que aprovechar el monzón para dirigirse hacia el Cabo de Buena Esperanza. Si esperaban 3 meses, el monzón ya no soplaba y no podían volver por allí. Tendrían que volver atravesando el Pacífico de nuevo. Eso es lo que la nao Trinidad tuvo que hacer y no lo consiguió. La nao Victoria salió, pero con gran tristeza de los tripulantes de los dos barcos que sabían que no se volverían a ver. El tiempo era excelente para el viaje y debíamos partir cuanto antes, pero tuvimos que esperar a que nos trajesen las cartas de nuestros compañeros del otro barco, que se quedaban en las Malucco, mandaban a España y no pudimos levar anclas hasta el mediodía. Entonces los barcos se despidieron con una descarga recíproca de la artillería. Los nuestros nos siguieron en su chalupa tan lejos como pudieron y nos separamos, en fin, llorando.
se despiden llorando porque saben que no se van a ver. Y excepto tres personas de otro barco, todos murieron. Bueno, estamos poniendo todo muy trágico. Algún momento de alegría habría, ¿no? Pues sí que lo había. En el barco se cargaron, y lo sabemos por los testimonios, se cargaron panderetas, trompetas, tambores, se hacían a veces representaciones dramáticas, sí que había fiesta, digamos, en los barcos de vez en cuando, ¿no? Y hubo momentos de mucha alegría. Por ejemplo, lloran de tristeza, pero también lloran de alegría cuando por fin ven el final del estrecho, ¿no? Había mandado una chalupa pequeña a ver si había salida y por fin vuelve esa chalupa. En ese tiempo se vio una chalupa muy bien equipada. Los marineros de la chalupa volvieron al tercer día y nos comunicaron que habían visto el cabo en que se terminaba el estrecho y un gran mar. Esto es el océano. Todos lloramos de alegría. Lloran de pena, pero también lloran de alegría, ¿no? O cuando por fin llegan a la isla de Guam, en las Marianas. La isla de Guam ha sido española hasta 1898. Nos la quitaron los norteamericanos, como otras tantas cosas. Pues llegan allí a la isla y cuando llegan atravesando el Pacífico también se ponen locos de alegría. Yendo navegando esta armada, un día que fue el 17 de marzo del año 1521, uno que estaba en la gavia, que se llamaba Navarro, dijo a grandes voces: ¡tierra, tierra! Con esta subida palabra todos se alegraron tanto que el que menos señales de alegría mostraba se tenía más por loco, como lo sentirá bien quien en tal estado se ha visto. Por estas nuevas que dio se le dieron ciertas joyas de oro que valdrían hasta 100 ducados. Le dieron albricias, le dieron, porque estaban todos muy contentos, ¿no? Esta imagen es muy interesante, es del Códice Boxer, que es un códice chino que muestra la llegada de los españoles a las Marianas. Códice chino de finales del siglo XVI, que muestra las islas que los españoles llamaron de los ladrones, que les subían a los barcos y les robaban todo. Le robaron una barca, le robaron varias cosas. La isla de los ladrones es las Islas Marianas, donde todavía hay restos del idioma español mezclado con otras lenguas locales, la isla de Guam. Así que estaban contentos de haber llegado. Y bueno, y durante su estancia en las Molucas y en Borneo y en varios sitios, lo pasaron muy bien. Aquí tenemos en el Atlas Valar la muestra de las islas, de algunas de las que estuvieron, por ejemplo. En una de ellas cogieron a los tripulantes, entre ellos a Elcano, que ya había muerto Magallanes y reapareció. Los montaron en elefante y lo llevaron a ver al rey, entonces lo pasaron muy bien. En Borneo tuvimos que esperar 2 elefantes cubiertos con guatrapas de seda y 12 hombres con bandejas de porcelana cubiertos con tela de seda para colocar en ellas los regalos que le llevaban al sultán de Borneo. A mediodía fuimos al Palacio Real montados en los elefantes. Todas las calles estaban guardadas por hombres armados. Pasamos la noche en colchones de seda rellenos de algodón, con sábanas de tela de Camboya. Sirvieron un refresco de clavos de especia y canela, después de lo cual dejaron caer las cortinas, y mientras dormíamos lucieron 2 velas de cera blanca en 2 candelabros de plata. No se habían visto en otra igual. Esta gente había estado durmiendo en las tablas de los barcos durante tanto tiempo, de pronto se ve en colchones de seda, con refrescos de todo tipo. Así que bien, pasaron bien. Y incluso recuerdos imborrables. Dice Pigafetta que el sultán les hizo este regalo. Estas muchachas le hizo que muchachas muy hermosas bailaran delante de ellos. Estas muchachas eran muy bonitas y casi tan blancas como las europeas, con los europeos. Y no por ser ya adultas dejaban de estar desnudas. Algunas, sin embargo, llevaban un trozo de tela de corteza de árbol desde la cintura a la rodilla, pero las otras estaban completamente desnudas. El príncipe me hizo bailar con 3 de ellas desnudas, no se le quitaba de la voz, de la boca, lo desnudas, bastante bien ahí, Pigafetta con estas muchachas. Así que también lo pasaron bien, ¿no? Y curiosamente a veces, otro sentimiento es que a veces han pasado tanto que ya las grandes penas ni las sienten. Porque, fíjense, uno de los cronistas muy poco conocidos, Francisco de Albo, que era griego, es uno de los 18 que regresa con Magallanes, con Elcano. Y cuando por fin, después de 3 años, ven el Cabo de San Vicente, ya han llegado a la península, ¿no? Portugal, pero han llegado a la península. En su diario, él escribe todos los días un diario, se encontraba en el archivo de India. Y llega, y en los diarios de a bordo, siempre la gente que los escribe, pues siempre denota su estado de ánimo, dice alguna cosa, hoy hemos visto una ballena, o no sé qué, dice algún detalle personal. Pues este hombre tiene un diario tan serio, tan seco,
A los 4 del dicho mes de septiembre de 1522, en la mañana, vimos tierra, y era el cabo de San Vicente, y nos estaba al nordeste. Así cambiamos la derrota al este-sureste. Nos apartamos del mismo cabo, fin. Nos dice, llegamos, por fin, estamos en casa. No, fin, se acabó. Y esto no es nada comparado con la impasibilidad de la muerte de los tripulantes de la otra nave, de la que no llegó, de la que no fue por el Cabo de Buena Esperanza y intentó volver por el Pacífico hacia Panamá, porque en Panamá había ya asentamientos españoles y pensaban llegar a Panamá. La nave no consiguió volver, ¿no? Llegó hasta el Japón y tuvieron que volver. El dramático regreso de la Trinidad. De esa nave solo volvieron 3 personas. Gonzalo Gómez de Espinosa, el capitán, Ginés de Mafra, el cronista que lo estamos utilizando, y un italiano, León Pancaldi, que los 3 tuvieron mucho tiempo prisioneros por los portugueses. La mayoría de ellos murieron también en cárceles portuguesas, ¿no? Pero estos 3, cuando el emperador se casa con Isabel de Portugal, fueron libres, ¿no? Y estos hombres sufren todas las penalidades del mundo hasta morir, ¿no? Esta es la famosa lección de anatomía de Rembrandt. Fíjense que parece ser que en esta nao, en la nao tenida, se hizo la primera autopsia a bordo de un barco que se conoce en la historia, porque se morían de escorbuto, ya no tenían vitaminas, y el escorbuto produce hemorragias tanto en los dientes como en hemorragias internas, ¿no? Y se morían en gran número, por eso entre otras cosas volvieron. En esta altura, estaban ya a la altura de Japón, se les comenzó a morir la gente, y abriendo uno para ver de qué morían, hallaronle todo el cuerpo que parecía que todas las venas se habían abierto por las hemorragias internas y que toda la sangre se le había derramado por el cuerpo, por lo cual de ahí adelante al que adolecía sangrabanle pensando que la sangre los ahogaba, y también se morían. Le hacían sangrar, pero también se morían. Dejábanlo de sangrar y no se escapaba. Así que el que una vez se enfermaba, como cosa sin remedio, ya no lo curaba. Y bueno, ¿qué vamos a ver? Se muere de una manera, se muere de otra, pues no hacemos nada, ¿no? Y fíjense que esta nave al final se entrega a los portugueses. Y cuando se entrega están todos tan desesperados que ni tienen fuerza para echar a los muertos al agua. Dice Ginés de Mafra, cuando llegaron los portugueses a la nao de los nuestros, ya en la cubierta de ella había algunos muertos, y los vivos estaban tales que no los podían sacar fuera para echarlos a la mar. Ya habían sufrido tanto que ni siquiera eran capaces, no tenían fuerza para nada. Pero en fin, estamos acabando, no les voy a pensar mucho más, pero como cosas positivas, también los que volvieron estaban muy orgullosos de lo que habían hecho, ¿no? Esta es una imagen de Magallanes, aquí con los dioses, con Apolo, con los gigantes que es la Patagonia, los grandes gigantes con grandes patas, la Tierra del Fuego, toda una serie de alegorías al gran éxito que habían tenido, ¿no? Cada uno se tuvo por dichoso de haberse hallado en cosas que otro antes que él no se había hallado. Yo he hecho algo que nadie ha hecho antes que yo. Por eso tenía. Y tengan en cuenta que el orgullo del Renacimiento, los hombres del Renacimiento están orgullosos, ¿no?, de haber superado incluso a los clásicos, ¿no? Y bueno, es posible, Miguel Ángel quizás sea tan buen, incluso mejor, no digo yo eso, pero en fin, tan buen escultor como Miguel Ángel. Y tenemos una imagen del Partenón y tenemos, pues, la piedad de... ¿Eran tan buenos los escultores del Renacimiento como los clásicos? Pues posiblemente sí. Y así lo entendían ellos. No es de callar, esto es una frase de Martín Cortés, que escribió un libro de navegación muy famoso, que le dirigió el premio al emperador. Dice, no es de callar que se hayan descubierto tierras e islas tan ignotas que jamás cosmógrafos, geógrafos e historiadores supieron de ellas. Y los vuestros, los españoles de la época, las tienen holladas y medidas a pasos. Si los antiguos alcanzaran lo que los modernos alcanzan, si los antiguos supieran lo que sabemos los modernos, no estuvieran por descubrir las islas. Aquí no solo se igualan a los clásicos, sino que incluso dicen hasta los superamos, somos capaces de superarlos, ¿no?, a los clásicos. Esta imagen de un gran mapa también del siglo XVI, se muestra la nao Victoria, y también, pues, al lado vamos a poner una vasija griega con la imagen de Ulises, ¿no?, el famoso navegante, ¿no? Y tenemos también
las imágenes, los relatos del viaje de Jasón y los argonautas, ¿no?, a la Cólquida. Pues Maximiliano Transilvano, que era secretario del emperador Carlos V y que recibió la información de todos los marineros supervivientes, dice en su carta, en una carta que escribió a un obispo alemán: son estos 18 marineros, los supervivientes de la Victoria, más dignos de ser puestos en inmortal memoria que aquellos argonautas que con Jasón navegaron. Aquel griego navegó desde Grecia solamente por la mar del Ponto, el Mar Negro, y esta nao Victoria, partiendo de Sevilla, dando vuelta a todo lo luego, volvió a Sevilla. Como decir, bueno, esta gente navegaba por mares pequeños. El Mar Negro es como un charco, teniendo en cuenta el Pacífico, ¿no? Así que nosotros somos capaces de superar incluso a los grandes navegantes clásicos, ¿no? Y en ese viaje, además, habían demostrado que los monstruos no existían, a pesar de que muchos clásicos hablaban de monstruos. Esta imagen del mapa Martrafile todavía muestra monstruos. Es de 1519, todavía no ha vuelto la expedición. Pero fíjense lo que dice también Transilvano. Es de notar que estos nuestros españoles nunca hayan topado, visto, ni que haya habido ni haya los semejantes hombres monstruosos. Así que lo que los antiguos acerca de esto dijeron se debe tener por cosas fabulosas y falsas. Los antiguos dicen cosas fabulosas y falsas. No hay monstruos. Este concepto de superioridad del hombre del Renacimiento, ¿no? Estas imágenes de monstruos, sacados también del libro de Marco Polo, ¿no? Estos hombres que se tapan, se dan sombra con un pie, los cíclopes, los hombres que tienen el pecho, la cara en el pecho, los lomos, esto no existe, ¿no? El principio del fin de los monstruos se da con estos viajes del Renacimiento, ¿no? En fin, uno de los últimos sentimientos, desarraigo, cuando muchos de los supervivientes, sobre todo los supervivientes de la nao Trinidad, la que tuvo presa de los portugueses, la que tardaron muchos años, cuando llegan a Sevilla de nuevo, ¿qué saben hacer? Nada, volverse a viajar. Ya se han desarraigado de su realidad. Por ejemplo, Ginés de Mafra, del que vamos diciendo tantas cosas, cuando regresó a Sevilla, su mujer, creyéndolo muerto, se había casado con otro. Ya no tenía familia. ¿Qué hizo? Embarcarse. Acabó muriendo en las Filipinas. Desarraigado por completo. Y Pigafetta dice que, en fin, aprendió mucho, pero que fue un viaje irrepetible. Irrepetible porque no lo pensaba repetir. Él se puso de consejero, al final acabó de consejero del maestre de la Orden de Malta, de los Caballeros de San Juan, y dice, si Dios y su Santa Madre no nos hubieran concedido una feliz navegación, hubiéramos perecido de hambre en tan vasto mar. Pienso que nadie en el porvenir se aventurará a emprender un viaje parecido. Desde luego yo no muero. ¿Y el Cano? ¿Qué fue del capitán que da la vuelta al mundo? Pues el Cano, cuando llegó, empezó, el rey le dio un puesto importante, le dio una renta también importante de 500 ducados al año, lo trató muy bien, lo mandó a la Junta de Badajoz, pero al final se acabó embarcándose en la segunda expedición a las Molucas. Ya no sabía qué hacer tampoco, estaba un poco... Y en la expedición de Jofre García de Loaiza, de 1525, la segunda a las Molucas, se embarcó también. Además pensaba que era su oportunidad para confirmar su posición. Total, que se llevó a 3 hermanos y un cuñado. Ninguno de los 5 murieron. Ni Magallanes, ni el Cano, que murió en la segunda nao Victoria en medio del Pacífico, ni ninguno de sus hermanos ni su cuñado. No murieron. En fin, esta aventura costó muchos muertos, costó mucho dinero también, pero no solo el problema del dinero, ¿no? Es que, descontando los 50 desertores de la nao San Antonio, de los 200 hombres que quedaban, solo 30 regresaron vivos, solo 30. Este es un documento realmente emocionante, está en el archivo de India, y muestra la lista de la gente que va falleciendo, poco a poco, todos los días. Se llevó a la cuenta y iban mirando a la gente que iba falleciendo. Aquí tenemos la anotación del fallecimiento de Magallanes, ¿no? Dice, a 27 días de dicho mes de abril, mataron al capitán general Fernando de Magallanes unos indios en una isla que se dice Mactán, yendo el dicho Fernando de Magallanes a pelear con los dichos indios, ¿no? Así que, bueno, aquí arriba tenemos otra anotación de una persona corriente. 10 días del dicho mes de abril falleció Juan de Roche, despensero que fue de la dicha nao Victoria, de enfermedad. Aquí vamos viendo todos los muertos todavía, ¿no?
muchos muertos, demasiados muertos. Y ahora el último sentimiento. Desde fuera, ¿cómo sintieron la gente de la época? ¿Cómo sintieron estas muertes, ¿no? ¿Sintieron los poderosos de la época del escudo imperial estas muertes? Pero nos parece que mucho. Maximiliano Transilvano, insisto, secretario del emperador, que había conocido a todos los marineros, dice, considerando el emperador que lo que se podía aventurar en hacer una armada era poco, ¿qué son 250 desgraciados? Pues eso, ¿no? En comparación del interés que se esperaba, mandó aparejar sus discos lados. En el fondo, la gente corriente, a los grandes poderosos, no les importa mucho. Y esta es la última imagen que les pongo de un cuadro que no es de la época, pero es muy interesante. En el cuarto centenario del viaje, este pintor vasco, Elías Salaverría, hizo esta representación de los 18 supervivientes que iban a postrarse ante la Virgen de la Antigua y Santa María de la Victoria, las dos vírgenes a las que se encomendaron. Estaban estos 18 hombres saliendo con sus velas y sus camisas a dar gracias a Dios, ¿no? Estos 18 tuvieron suerte, porque la mayoría de ellos hicieron una apuesta con la lotería de la vida y estos hasta cierto punto ganaron, pero el resto no. Se olvidaron de una frase de Fray Antonio de Guevara, uno de los grandes humanistas del siglo XVI español, que dice: la mar, y yo diría también, y la vida, es mina a donde muchos se hacen ricos y cementerio a donde infinitos están enterrados. Muchas gracias. Bien, creo que no les defraudé al principio, no les engañé al principio cuando dije que Emilio dominaba a los hombres del mar. Es decir, la exposición que acabo de hacer creo que es un refrendo total de asunto de cómo él ha podido penetrar en el mundo de los navegantes de la carrera de India. Muchas gracias, Pablo. Y si alguno quiere algún comentario o alguna consideración, pues es el momento de hacerlo. Sí, Antonio, ¿qué tal? Dime. Perdona. Sí. Antonio. En fin, querido Pablo Emilio, has apelado al sentimiento y tú comprenderás que yo he venido aquí hoy con mucho sentimiento por muchas razones que tú comprendes mejor que nadie. Entonces lo que quiero es felicitarte por esta magnífica conferencia, pero no solo por el contenido, sino por tu manejo del PowerPoint. Envidiable yo esas virguerías que se hacen, que yo envidiaba a los alumnos, pero luego tú lo haces a maravilla, y eso ha contribuido mucho a la excelencia de esta magnífica conferencia que, como colofón, ¿verdad, Antonio? Yo creo que este colofón ha sido ya extraordinario. Todo el ciclo ha sido muy bueno, esto ya ha sido el colofón magnífico. Muchas gracias. Y entonces, bueno, aparte de la felicitación, quiero hacerte una pregunta. Una curiosidad que tengo, porque, claro, tú me lo puedes responder. Yo hace mucho tiempo que estoy siempre liado por los conversos desde el punto de vista de la historia del arte. ¿Iba algún converso en esta expedición donde iban gente tan diferente porque nadie se quería apuntar? Que se sepa, no hay ningún dato al respecto. Yo he leído mucho sobre eso. Los conversos, como tú sabes, tenían tan mala fama que si acaso lo fueran, yo creo que no lo dijeron. Y en ningún si acaso alguno era un converso, esto era oculto y tal, nadie dijo que eran conversos. Lo más raro que hubo fue que fue un inglés. De todos los países europeos había bastante, pero fue un inglés, pero converso en ninguna de las cosas que yo he leído y la relación de tripulantes que está muy bien hecha y que se conserva prácticamente con totalidad de todo. Nadie en ningún sitio se dice que fueron conversos. Porque sabes que América pasaron, sí, claro que sí. Y incluso hay un libro de Simón Vicental que conocerás hace ya muchos años, que hablaba de la Operación Nuevo Mundo, un título que le tradujeron al español así, aunque el título alemán era
las velas de la esperanza, y en donde él, pues, después de manejar mucha bibliografía, pues hablaba de que habían pasado, era un paso, una liberación que tenían los judíos en ese momento crítico de los electorios, de pasar al nuevo mundo. Y bueno, eso no se puede mostrar, pero... Seguro que sí, pero más pasarían en las flotas corrientes. Esta expedición, pues en América tocó solamente en Brasil, y después tocó en Argentina, lo que hoy es Argentina, en la Patagonia, y desde luego allí al único que dejaron fue al pobre Cartagena, que lo dejaron perdido en una isla. Pero no era una expedición de la que la gente se escapase. Sin embargo, de las flotas corrientes, sí, cuando estaban una semana en Portobelo o en Cartagena, la gente se iba, incluso los capitanes los dejaban salir, porque a la vuelta muchos barcos no volvían, porque la carga de vuelta era plata, por lo tanto era una carga muy valiosa que ocupaba muy poco. Muchos barcos eran inservibles a la vuelta. Entonces, a los propios capitanes no les interesaba pagar el salario de vuelta de los tripulantes y dejaban que se escaparan. Y fue una forma muy común de emigrar a las Indias. Meterse a marinero, les iban pagando sueldo, porque si no, viajar a las Indias era muy caro. Y una vez que llegaban a India, desertaban. En esas flotas, seguro que pasaron muchos conversos, seguro. Y ahí, pues, hay datos de gente que pasó, incluso de problemas con la Inquisición en América. Pero en esta expedición yo creo que no. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Muchísimas gracias, y es realmente para mí un honor escucharle por tan increíble investigación que nos muestra, pues, un evento científico de lo más importante que haya sucedido. Mi pregunta es, ¿qué pasó después, digamos, con el tema de la ciencia, de las cartas de navegación? ¿Cómo impactó esta vuelta al mundo, digamos, aspectos de la navegación, de la ciencia de la navegación? Bueno, hay un detalle muy importante. En el viaje se demostraron varias cosas. Bueno, empíricamente que la Tierra era redonda, lo cual se sabía desde hace mucho tiempo, pero ahora se demuestra empíricamente. Pero hay otro detalle, que es que todos los mares se comunican. Vamos a ver, si uno ve, por ejemplo, los mapas del siglo II romano o incluso posteriores que están basados en ellos, se aparece, por ejemplo, el Océano Índico como un mar cerrado. Los romanos estaban acostumbrados a los mediterráneos, es decir, a los mares rodeados de tierra, y pensaban, incluso después cuando se descubrió América, pensaban que la costa americana se unía con Asia, y formaba un mar que era parte Atlántico y parte Índico cerrado. Por eso decían los portugueses que no se podía llegar a las Indias, a Molucas en barco. Y hay un mapa, que yo lo he puesto aquí, que tiene una representación del Océano Índico como un mar cerrado. Ahora se demuestra que todos los océanos del mundo se comunican. Eso es muy importante. A todos los lugares se puede llegar en barco. Después, en este viaje, se intentó calcular también el problema de la longitud. Ya saben ustedes que la latitud y la distancia del Ecuador se calculaba muy bien, con la estrella polar o con un astrolabio y el Sol, pero la longitud, es decir, la distancia este-oeste, cuánto me voy separando en relación este-oeste a un punto, eso no se podía calcular muy bien. Y en este viaje se intentó relacionar la longitud con otra función náutica, que es la declinación magnética. Eso es un tecnicismo. Las brújulas no apuntan al norte, apuntan al norte magnético, no al norte geográfico. La diferencia angular es lo que se llama declinación magnética. Bueno, pues se pensaba que la longitud estaría relacionada con la declinación magnética. Y bueno, se intentó demostrar en este viaje y se vio que no, que tampoco. La solución era un buen reloj, pero eso no se consiguió hasta el siglo XVIII. O sea que hubo intentos también científicos, pero la consecuencia más importante es que todos los mares se comuniquen, y fue muy importante después en los siguientes años, ¿no? Se podía ir a cualquier sitio en barco. Muchas gracias por su intervención, ha sido muy hermosa. Gracias. Y preguntar, hemos entendido que la mayoría de tripulantes que formaban los barcos y esto eran
los barcos de la época iban niños porque podían tener entre 8, 9, 10, 12 años. Es lo que se llamaban, entonces se les llamaba grumetes, ¿no? Perdón, pajes. Hoy se les llamaría grumetes, entonces se llamaba pajes de nao. En esta expedición no fue gente tan joven, hubo muy pocos jóvenes, pero las expediciones corrientes sí que se cogían muchos niños, incluso aquí en Sevilla había tantos niños huérfanos que era muy fácil cogerlos. Del Arenal mismo, ¿no? En el Arenal pululaban niños huérfanos o algunos vendidos por sus padres que no los podían alimentar, ¿no? Gente que tenía 5, 6, 7 hijos y los daban los barcos para que le dieran comida, ¿no? En esta expedición fueron algunos grumetes, pequeños, es decir, pajes se llamaban entonces, pero no demasiados, ¿no? La mayoría eran hombres jóvenes, ¿no? Hombres entre 20 y 50 años. Y ahora que no recuerdo, el Pacífico, ¿por qué se llama así? Cuando es un mar que no lo es. Sí. El Pacífico se le llamaba antes Mar del Sur. Inicialmente se le llamó Mar del Sur porque los españoles, Balboa lo descubre en Panamá. Panamá es un trozo de tierra que corre en dirección este a oeste. Ustedes ven el Norteamérica, Suramérica, y en medio hay una ristra de tierra en dirección este-oeste. Si uno está en Panamá, el Pacífico, el mar me cae al sur, y se le llamaron los españoles, llamaron siempre al principio Mar del Sur. Pero después fue Magallanes el que le cambió el nombre, porque aunque el Pacífico es un mar tremendo, un océano tremendo, la travesía por el Pacífico fue muy tranquila, tuvieron suerte. Entonces él dio, de esa expedición salen varios nombres: el Pacífico para el océano, la Patagonia, porque encontraron unos indios muy grandes que tenían unos pies muy grandes, tenían patones envueltos en pieles, Patagonia, y la Tierra del Fuego, porque vieron varias hogueras. Entonces la Tierra del Fuego, la Patagonia o el Pacífico son topónimos que nacen en la expedición de Magallanes. Vale, muchas gracias. Allá al final. Buenas noches, muchas gracias. Y a mí también a la felicitación porque la exposición me ha parecido realmente amena y didáctica, de verdad. Entonces yo queda una curiosidad más que nada, porque me queda un poquito con ganas más de Carlos V. Entonces yo le quería preguntar, porque siempre me ha parecido curioso que el emperador, ¿no?, se movió y viajó por todos los territorios de su imperio. Entonces, me imagino por qué no, si es que fue así, pero nunca tuvo la intención o viajó a ultramar, porque podía ir por el Atlántico y volver también por el Atlántico. Sí, pero un rey no se aviene a una vida tan dura como es la de marinero y esos viajes tan largos, ¿no? Ningún rey de España navegó a las Indias, ninguno, ni Carlos V, ni Felipe II, ni ninguno de los Borbones, nadie, ¿no? Era una aventura cruzar cualquier océano en un barco de aquella época, ¿no? Y además incomodísimo. Tengan en cuenta una cosa: los barcos tenían evidentemente cubierta y debajo una bodega, pero la bodega iba llena de carga, con lo cual la gente solamente tenía unos pequeños espacios a resguardo del viento, de la lluvia, que eran en la parte de delante, que era lo que se llamaba el castillo, que estaba reservado a los marineros simples, y en la parte de atrás, que es lo que se llamaba el alcázar, donde había un par de cubiertas pequeñas que cubrían, pero para un rey no era cuestión de meterse en un barco. Los barcos, los reyes no accedían a navegar esas distancias. Carlos V sí fue en barco, y fue a Flandes en barco varias veces, ¿no? Pero a Flandes, que además iban cerca de la costa y podían desembarcar en determinado momento, y de Flandes a La Coruña y tal, pero cruzar el Atlántico, cruzar el Pacífico en barco, los reyes no lo hicieron. ¿Alguien más que contar? Aquí atrás, María. Ah, bueno, no sé. No sé si tú has visto algo así. Muchas gracias por su exposición y me queda una duda. ¿Qué pasó con la tripulación desertora de la San Antonio? Sí, los desertores los metieron en principio en la cárcel al llegar. Los metieron en la cárcel. Pero claro, ellos contaron
que Magallanes había tratado muy mal a los castellanos, que ellos habían propuesto, y es así que lo habían propuesto que una vez que ya sabían que era el estrecho, volver a España con más víveres, a por más víveres, y ya hacer una expedición en serio, ¿no? Porque si no iba a ser difícil volver. Pero a pesar de todas esas explicaciones, de momento los metieron en la cárcel. Con el tiempo, pasó el tiempo y los acabaron soltando, porque eran gente muy valiosa para la corona, ya que tenían experiencia y los utilizaron en viajes posteriores y acabaron soltándolos, ¿no? Pero inicialmente se pasaron una temporada en la cárcel de la Casa de la Contratación. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por su exposición, que es una hazaña que parece por usted contada como un cuento. La relación con el Renacimiento, lo me ha encantado, ¿verdad? Yo hace muchos años leí el texto de Pigafetta y el recuerdo me ha venido ahora por el aspecto humano de Pigafetta, que contaba todos esos aspectos de los marineros, de sus visiones por la noche en las tempestades y que veían las vírgenes y al final todo esto, ¿no? Pero tengo una curiosidad. No me quedó claro cómo murió Magallanes, si en realidad fue que iba detrás de su hijo, en teoría su hijo bastardo, bajó del barco y por eso le mataron, o qué pasó con Magallanes realmente. No, él cuando llegó, él había, en sus capitulaciones, como yo conté, había adquirido del rey la potestad de quedarse con 2 islas. Entonces, él llega a las Filipinas primero, antes de las Molucas. A las Molucas no llegó. Llega a las Filipinas y se encuentra un territorio amplio con varias islas. Dice, 2 de estas me quedo yo. Gente que tenía collares de oro, gente en un lugar rico. Aquí me convierto yo en un señor de vasallos, un gran noble. Y en este momento él estaba en la isla de Tidore y le quiere demostrar al reyezuelo de Tidore, al sultán de Tidore, que los europeos son muy poderosos, ¿no? Lo viste a uno de sus hombres con armadura y dice, a ver, darle con un cuchillo, con el cuchillo en la armadura, yo soy muy poderoso. Bueno, entonces este hombre tenía, este reyezuelo, sultán, digamos, tiene un enemigo en la isla de Mactán, que está al lado de Tidore. Tiene un enemigo. Entonces dice Magallanes, tú tienes un enemigo, para que veas lo potente que somos nosotros, nos vamos a bajar allí con 15 o 20 hombres, bueno, por 50, y yo destrozo a tu enemigo. Pero él no estaba en la India donde había armas de madera o de piedra. Allí los habitantes tenían armas de hierro. Y cuando se baja con 50 hombres, además, tiene un problema. Las barcas se quedan lejos, porque la costa tenía mucha profundidad y la barca no puede llegar hasta la playa, tienen que desembarcar antes, y desembarcan, se tienen que quitar las armaduras, porque si no se ahogan, y se quitan también la protección de las piernas, se dejan parte de algunos petos, pero la protección de las piernas se la quitan porque si no se ahogan. Y bajan esos 50 hombres y se les presentan de pronto varios miles de indígenas de Mactán, con azagallas, con armas de hierro, que se dan cuenta pronto que los españoles son vulnerables en las piernas, porque se han quitado las protecciones de hierro para desembarcar. A Magallanes le dan un flechazo en una pierna, cae y los rematan. Y allí muere. Y muere simplemente por el afán de convertirse en, digamos, en el rey de todo, de darse cuenta y que se dieran cuenta los demás que ellos eran sumamente poderosos. A partir de ahí, los habitantes de la zona tienden una trampa al resto de los españoles, les invitan a una comida, ya los que parecían que eran sus amigos, los de Tidore, como han visto que son vulnerables, los invitan a una comida en Cebú y allí a todos los españoles importantes los matan. Cuando están comiendo, los matan. Por eso Elcano acabó siendo jefe de la expedición, porque Elcano ya no estaba entre los importantes. Mientras que Magallanes estuvo vivo, a Elcano lo habían relegado. Y no fue a esa comida mortal. Y a partir de ahí, Elcano vuelve a tomar un papel importante en la expedición.
Pero Magallanes no buscaba ningún hijo, buscaba ser un gran señor y fue imprudente y lo mataron en una batalla. Bueno, pues muy agradecido, muy ameno su exposición. ¿Cómo influyó todo esto en el desarrollo de las rutas comerciales? A partir de ahí, portugués, ahora holandés, incluso desarrollo de rutas terrestres, posiblemente. Sí, hombre, ahí lo que hubo fue una pugna entre la ruta portuguesa, inicialmente, ¿no? Entre la ruta portuguesa y la ruta española. La ruta portuguesa iba costeando África y llegaba después, siguiendo los monzones. El monzón tiene una ventaja muy importante es un viento que fluye en las dos direcciones. Te permite ir de este a oeste y de oeste a este, esperando la época conveniente. La ruta portuguesa era muy segura. La ruta española era atravesar Magallanes y después atravesar el Pacífico, ruta complicadísima. Con lo cual esa ruta tardó en ponerse en funcionamiento hasta 1560, no se pone en funcionamiento y se consigue enlazar Castilla con Asia, con las Filipinas, a través del intermedio de México, pasando parte de las vías de comunicación por México, lo que se llamó la ruta del Galeón de Manila, lo que hace que nosotros tengamos mantones de Manila, abanico, ese tipo de cosas. Pero esa ruta era muy complicada. La ruta portuguesa era superior, era más factible. De hecho, en 1529, España renuncia a la posesión de las Molucas, porque no había manera de mandar barcos a las Molucas y que volvieran. Se mandaron 4 o 5 expediciones y el único barco que consiguió volver al principio era la Victoria. Las demás todas se quedaban allí. Hasta que un marino vasco que se llamaba Urdaneta consiguió volver, lo que se llamó el tornaviaje. Consiguió volver por fin de Filipinas, pero eso fue en 1560 y tantos, ¿no? Y fue la ruta del famoso Galeón de Manila, ¿no? Los holandeses lo que hicieron fue sustituir a los portugueses. Cuando en el siglo XVII los holandeses son una gran potencia naval, van expulsando a los portugueses de todos los puertos donde están. Bien, pues con esto. Me han pedido que se puede poner la primera diapositiva. ¿Y se puede poner la primera? Pues sí. Voy a poner la gafa porque si no. Y los PowerPoint, lo que pasa es que he llevado toda mi vida haciendo PowerPoint en la universidad. No consigo mover esto. Ahora. No, lo que quiero es que mover el puntero hasta aquí. Ya. ¿Esta es la primera diapositiva? Este es el mapa de Juan Bautista Añese, de 1544. Es el primer viaje que refleja en la ruta de Magallanes. Está hecha con una cinta de plata incrustada en el mapa. Este Bautista Añese era genovés, pero trabajó en Venecia durante mucho tiempo y fue el maestro de geografía de Felipe II, porque Carlos V consiguió que este Añese le hiciera un mapa del mundo a su hijo Felipe II para que aprendiese cómo era el mundo. Y este es el mapa de Bautista Añese, un gran cartógrafo. Tiene también otra cintita que es de oro, que es la de los galeones que van desde Perú hasta España. Juan Bautista Añese, 1544.
Bien. Bien, gracias. Muchas gracias por y a otra ocasión. Voy a adquirir el